My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. En este video comprenderás toda la trama que estos dos hombres, Anás y Caifás, urdieron para acusar injustamente a Jesús y llevarlo a la muerte en la cruz. Ellos escupieron en su rostro, propinaron bofetadas en su cara y se burlaron de él. Pero todo esto no quedaría así. Ahora verás la terrible muerte de cada uno de ellos. Estos son los sacerdotes que mataron a Jesús, Anás y Caifás. Ante esas figuras siniestras que acusaron y condenaron a Jesús, Anás y Caifás, los sacerdotes de poder inimaginable. ¿Y el destino de estos dos personajes siniestros? ¿Qué les ocurrió? En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 59 al 68, somos llevados al cruel juicio que condujo a la crucifixión del Salvador. Los principales sacerdotes, el concilio, todos conspirando contra él, buscando pruebas falsas, testigos mentirosos presentándose, una trama digna de un drama angustiante. Pero entonces llega ese momento de tensión, donde el sumo sacerdote confronta a Jesús, exige una respuesta, y él, en medio de la agonía, responde con palabras de poder y promesa. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Pero para sus oídos fue una blasfemia, un grito de condenación. Y así, la tragedia se desarrolla ante nuestros ojos. Ha blasfemado, grita el sumo sacerdote, y se proclama la sentencia de muerte. Esta es la historia que no puedes perder. Mira el video hasta el final y descubre el destino de Anás y Caifás en medio de esta narrativa dramática y angustiante. Te quedarás sorprendido con el desenlace. En aquel terrible momento, algunos escupieron en su rostro y le dieron un puñetazo. Otros le propinaban bofetadas y decían: «Profetiza, Cristo, ¿quién te golpeó?». Anás y Caifás, esos dos cerebros detrás de la trama siniestra, orquestaron la acusación que llevaría a la crucifixión de Jesús. Su influencia, una fuerza oscura y opresiva, fue fundamental para sellar el destino del Hijo de Dios en el monte Gólgota. Un evento de angustia y tragedia que resuena a través de los siglos. Pero ¿quiénes eran estos hombres, Anás y Caifás? En aquel tiempo, Jerusalén estaba bajo el dominio implacable de los romanos y los líderes locales estaban atrapados entre dos mundos. Por un lado, los líderes religiosos judíos, responsables del orden en el sagrado templo de Jerusalén, un lugar de profundo significado espiritual. Por otro lado, las autoridades romanas, ávidas de control político y paz. Una tensión constante entre estas dos facciones. El templo era el epicentro de la vida judía, atrayendo a multitudes de peregrinos que ofrecían sus donaciones y cumplían sus deberes religiosos. Quien controlaba el templo detentaba no solo el poder religioso, sino también el poder político. Año tras año, esta batalla de influencia se desarrollaba. En medio de este torbellino surgieron Anás y Caifás, destacados líderes religiosos, miembros de la influyente secta saducea, que no creía en la resurrección, se convirtieron en sumos sacerdotes, figuras centrales en la vida religiosa judía. Su poder en el templo era incuestionable, y Anás llegó a ocupar el cargo de sumo sacerdote más de una vez, consolidando aún más su dominio. La historia de Anás y Caifás como figuras sombrías que influenciaron el destino de Jesús continúa resonando en la memoria colectiva, un ejemplo vívido del conflicto entre el poder religioso y político en aquel tiempo angustiante. La trama de poder e influencia de Anás se revela aún más intrigante. Realmente no era común ese gran liderazgo religioso judío que él detentaba en aquella época. Su primera ascensión como sumo sacerdote ocurrió en el año 6 después de Cristo, bajo el gobierno de Quirino, gobernador de Siria.
y permaneció en esa posición hasta cerca del año 15 después de Cristo. Durante ese periodo, Anás engendró un sistema de nombramientos dentro de su propia familia, asegurando así la continuidad de su dominio en el poder religioso. Su control absoluto sobre el sumo sacerdocio. Remember last year's amazing trip? That cute first birthday party? All those photos, all those memories can be freed from your phone with a Shutterfly photo book. Rediscover and share your favorite moments with those you love. You'll be amazed how easy it is to make a photo book with Shutterfly and enjoy it for years to come. Get 40% off orders over $29 with code POD40 at Shutterfly.com and make something that means something. Se convirtió en una sólida fuente de autoridad en el Templo de Jerusalén. Allí supervisaba rituales, administraba sacrificios y hacía cumplir las leyes religiosas. Su posición no se limitaba al ámbito religioso. Anás se convirtió en una figura política destacada, ya que el templo era un centro de poder y control en la sociedad judía. Además, controlaba el lucrativo impuesto del templo y el cambio de monedas. Mientras tanto, Caifás, de manera intrigante, selló una alianza familiar al casarse con la hija de Anás. Ambas familias eran conocidas por su riqueza y formaban parte de la alta sociedad de la época. Caifás asumió el cargo de sumo sacerdote alrededor del año 18 después de Cristo y con ello tomó las riendas del Templo de Jerusalén y de la comunidad judía en su conjunto. La relación entre Anás y Caifás es fascinante y revela una conexión profunda. Aunque Anás ya no ostentaba el título de sumo sacerdote, su influencia permanecía innegable. El matrimonio de Caifás con la hija de Anás creó una especie de dinastía sacerdotal que continuó ejerciendo un control sustancial sobre los asuntos religiosos y políticos en Judea. Esta saga de poder e influencia es verdaderamente digna de una narrativa angustiante y dramática. Una de las apariciones más destacadas de Caifás en la Biblia está intrínsecamente ligada a la siniestra trama para matar a Jesús. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, presenciamos el asombroso momento en que Jesús realiza el milagro de resucitar a su amigo Lázaro. Es un momento de profunda fe y asombro. Sin embargo, la noticia de este milagro se propaga y aquellos que son testigos del poder de Jesús quedan divididos. Algunos creen en él, pero otros, motivados por intereses oscuros, buscan a los fariseos para informar lo que han presenciado. Y así, los principales sacerdotes y fariseos se reúnen, angustiados por la popularidad de Jesús y por el miedo a la reacción de los romanos. Es en este momento tenso que Caifás, el sumo sacerdote de ese año, alza su voz. Él argumenta que es mejor que un hombre muera por el pueblo que toda la nación perezca. Caifás, de manera profética, prevé que Jesús debe morir por la nación. Y así, en las profundidades de la conspiración, el Consejo decide que Jesús debe ser ejecutado. Las palabras de Caifás, aunque motivadas por intereses políticos y miedo, se vuelven proféticas, ya que advirtió que la muerte de Jesús era inevitable. El ministerio de Jesús, lleno de enseñanzas desafiantes y milagros, creó un conflicto creciente con el liderazgo religioso de Anás y Caifás. Jesús representaba una reforma religiosa que sacudía las enseñanzas establecidas y las prácticas de la época, lo que generaba un conflicto directo con las autoridades religiosas. Es una narrativa angustiante y dramática que nos recuerda las complejas intrigas de aquellos tiempos turbulentos. Después del interrogatorio ante Caifás, Jesús fue condenado y enviado al gobernador romano Poncio Pilato para ser juzgado y ejecutado. Como vimos al principio de este video, la hostilidad hacia Jesús era profunda y muchos judíos no creían en él, lo que llevó a este destino sombrío. Sin embargo, después de la resurrección de Jesús, Caifás se enfureció y se negó a aceptar la evidencia de que Jesús estaba vivo. Esto desencadenó una persecución feroz contra los primeros cristianos. Caifás arrestó a Pedro y a Juan y más tarde participó en la muerte de Esteban, el primer mártir registrado en la Biblia. Fue él quien autorizó a Saulo a perseguir y arrestar a cualquier cristiano que encontrara.
Caifás veía a los seguidores de Jesús como una amenaza para la autoridad religiosa y política de la época. Alrededor del año 36 d.C., Poncio Pilato fue destituido de su gobierno por Lucio Vitelio, gobernador romano de Siria. Sin el apoyo de Pilato, Caifás también fue depuesto del cargo de sumo sacerdote. Esto marcó el fin de un período excepcionalmente largo de 18 años en el que ocupó esta posición, algo raro bajo el dominio romano. Los romanos generalmente cambiaban frecuentemente a los sumos sacerdotes para evitar la consolidación del poder y asegurar su sumisión. Con la deposición de Caifás, las tensiones entre judíos y romanos comenzaron a aumentar. Aunque los gobernadores romanos tenían poca simpatía por los líderes judíos, ambos lados cooperaban para mantener la estabilidad del gobierno. Sin embargo, esta relación se deterioró con el tiempo. Detrás de Caifás estaba el poderoso clan de la familia Anás, los Ben Hanín, que dominaron el escenario religioso y político de Jerusalén durante toda la vida de Jesús. La memoria de esta familia es la de un grupo voraz que utilizaba intrigas, presiones y maquinaciones para monopolizar las posiciones más influyentes y lucrativas en el templo. Una historia de poder, intrigas y rivalidades que resuena a través de los siglos, en medio de una narrativa angustiante y dramática. No año 30, Jonatán, hijo de Anás y cuñado de Caifás, desempeñaba un papel destacado como el jefe del clero, supervisando el culto y controlando la seguridad en el templo. Se sospecha que el comercio de animales para sacrificio, un negocio lucrativo, era controlado por la familia Anás. Los miembros del clan tenían tiendas y negocios en Jerusalén, lo que ampliaba aún más su influencia. Jesús, al expulsar a los mercaderes y cambistas del templo, desafió este poder y los acusó de convertir el lugar en una cueva de ladrones, lo que podría haber aumentado la hostilidad hacia él. Los Ben Hanín, liderados por Anás, eran la familia más poderosa y opulenta de la aristocracia sacerdotal. Residían en el barrio residencial de los sacerdotes, cerca del Palacio de Pilatos en Jerusalén. Descubrimientos arqueológicos recientes, como el osario con la inscripción Yosef Bar Caiafá, sugieren que estamos ante la tumba de la familia de Caifás, mencionada en los Evangelios. Sin embargo, el destino de Anás y Caifás fue desafortunado. Caifás fue asesinado durante la captura de Jerusalén por los romanos mientras intentaba defender el templo sagrado. Trágicamente, el templo profetizado por Jesús como destruido fue de hecho arrasado por las fuerzas romanas, resultando en una tragedia que Flavio Josefo describió como una de las mayores de la historia. La destrucción de Jerusalén y del templo fue vista por algunos teólogos judíos como un castigo divino, debido a la arrogancia y al odio que se habían infiltrado en la sociedad judía de la época. El relato que compartes nos recuerda el profundo perdón de Jesús mientras estaba en la cruz, pronunciando palabras de amor y compasión. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este mensaje de perdón y compasión resuena hasta nuestros días como un poderoso ejemplo de amor divino. Fascinante y angustiante, toda esta narrativa nos hace reflexionar sobre los eventos tumultuosos de aquel tiempo y la influencia de figuras poderosas como Anás y Caifás. La tragedia que se desarrolló es verdaderamente angustiante y dramática. Las vidas de Anás y Caifás, los altos líderes religiosos de la época, tuvieron finales infelices y estuvieron envueltas en eventos catastróficos. Caifás encontró su destino durante la captura de Jerusalén por los romanos, mientras defendía el templo sagrado. El templo que Jesús profetizó que sería destruido realmente fue arrasado por las fuerzas romanas. El historiador Flavio Josefo relata que un gran número de personas, principalmente judíos, perdieron la vida durante ese cerco. Los teólogos judíos veían la destrucción del templo y de Jerusalén como un castigo divino debido a la creciente hostilidad y arrogancia en la sociedad judía de esa época. La cita del emperador Tito, quien se negó a aceptar una corona de victoria, destacando que no había mérito en derrotar a un pueblo abandonado por su propio Dios, es profundamente significativa y refleja la magnitud de la tragedia.
En medio de esta narrativa de destrucción y pérdida, es esencial recordar las palabras de perdón y compasión de Jesús mientras estaba en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este mensaje de amor y perdón continúa resonando a través de las eras. La historia que compartiste nos recuerda las consecuencias trágicas de los eventos ocurridos en esa época y cómo las profecías de Jesús se cumplieron de manera impresionante. Es una historia que nos hace reflexionar sobre los acontecimientos cruciales de la historia de la humanidad y sobre el poder del perdón y la compasión, incluso en las situaciones más sombrías. El destino de Anás, el hombre influyente de la familia Anás, permanece envuelto en misterio y tragedia. Las historias que compartiste sobre él y su familia son verdaderamente intrigantes. Según un historiador del siglo I, Anás era considerado el hombre más afortunado, ya que tuvo 5 hijos y cada uno de ellos alcanzó el cargo de sumo sacerdote de Dios. Incluso Anás disfrutó del privilegio de ser sumo sacerdote por un tiempo. Sin embargo, estas conquistas pueden haber sido vistas de manera controvertida, como indicaba el Talmud, que maldecía a los hijos de Anás y destacaba sus posiciones de poder e influencia, así como su participación en acciones reprobables. Algunos textos de la tradición y los costumbres de la primera comunidad cristiana afirman que Anás murió de manera trágica y perturbadora, golpeándose la cabeza contra las paredes al darse cuenta de su papel en la conspiración para matar al Mesías. Es una historia oscura y misteriosa que arroja luz sobre los altos líderes religiosos de la época y sus complejas relaciones con eventos cruciales de la historia. Hasta el próximo video.